Listo, comenzamos. Muy buenas noches, doctores, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa online de educación continua que, como todos los jueves, hoy también les ofrece Colgate Palmolive y Odontomarketing. Les agradezco muchísimo por su puntualidad y por su confianza. Mi nombre es Jaime Otero, represento Odontomarketing y tengo el encargo hoy día de presentar a un colega, amigo. Nos conocemos desde la universidad, el doctor Gustavo Watanabe, quien trabaja bastante bien todo el área de la odontología estética y restauradora. Él es docente de la Universidad Científica del Sur y también es miembro activo de la Asociación Peruana de Odontología Restauradora y Biomateriales. Y hoy nos va a conversar sobre las soluciones estéticas con carillas. Una presentación bastante interesante, la he revisado, está muy buena realmente. Espero que puedan aprovechar su conocimiento y, como siempre, les reitero que pueden hacer sus preguntas directamente escribiéndolas en el chat, y al finalizar la conversación el doctor Gustavo las irá respondiendo para que ojalá todos quedemos satisfechos. Muchísimas gracias por asistir y los esperamos el próximo jueves y todos los jueves, que siempre tendremos en este espacio un buen lugar para conversar y perfeccionar nuestro conocimiento odontológico. Muchísimas gracias y lo dejo con el doctor Gustavo Watanabe. Ok, doctores, buenas noches con todos. Hoy día vamos a tocar el tema de carillas, lo que son soluciones estéticas con carillas, ¿sí? Entonces hay que entender que esto es uno de los tratamientos, bastante que en la actualidad nos están pidiendo, nos piden que hagamos en la consulta, y es una de las soluciones más, de alguna otra forma, más conservadoras que podemos llegar a hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que evaluar mucho en la parte de lo que es la oclusión. Entonces hay que entender que las carillas, son eh, restauraciones parciales, o sea, restauramos o reconstruimos parcialmente un diente, sustituimos o reemplazamos parte del esmalte, ¿sí? Entonces, soy la idea que siempre que tratamos de trabajar carillas, sean directas o indirectas, de resinas o de porcelana, trabajemos en lo posible solo tocar esmalte o tener la mayor cantidad de superficie que nos vamos a adherir para conseguir la adhesión sobre esmalte. No tratar de no llegar en lo posible a dentina, porque si no vamos a tener menos fuerza de adhesión y nuestras restauraciones o nuestras carillas de alguna u otra forma pueden fracasar. Y estas carillas nos van a permitir de alguna u otra forma devolver la estética, ¿no?, del paciente, darle forma, textura, color, mejorar muchas cosas de la parte estética, pero lo más importante siempre que veamos o hagamos algún tipo de estas restauraciones estéticas es evaluar y tratar de devolver la función, que es lo que va a hacer que nuestras restauraciones de alguna u otra forma duren en el tiempo, ¿no? Entonces siempre nos dicen los pacientes, y me va a quedar perfecto, y yo siempre digo, pues perfecto es muy difícil de conseguir. Entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Siempre digo, hay que hacer lo mejor posible que podamos hacer en la boca del paciente o en sus dientes, ¿no? Entonces siempre digo que para alcanzar el éxito tenemos que formar equipos de trabajos, y siempre hablo de nosotros, el dentista, con su asistenta, al paciente. El paciente termina siendo un grupo de trabajo en este éxito, las empresas, los materiales, qué materiales vamos a trabajar, y el laboratorio y el técnico dental. Porque es importante que trabajemos con un buen técnico que entienda lo que nosotros queremos hacer, ¿sí?, para poder darle las soluciones y satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, esto es importantísimo y siempre hay que tener mucho cuidado. Por eso pongo al paciente aquí con las expectativas del paciente. El paciente siempre va a querer que quede perfecto, que quede mejor que sus dientes naturales. Y acuérdense que no hay nada mejor que el diente natural. Entonces, eso es importante que nosotros siempre evaluemos, ¿no?, al paciente, qué tipo de paciente tenemos, cuáles son las expectativas estéticas del paciente, para poder ver qué es lo que podemos
desarrollar. Existen varias clasificaciones. Vamos a ver una de las clasificaciones que tenemos, y es, según el material, pueden ser de resinas, cerómeros o cerámicas. Y según la técnica de aplicación, cuando trabajamos con resinas, hacemos restauraciones o carillas directas, ¿no? Y cuando hacemos de cerómeros o cerámicas, decimos que son restauraciones indirectas. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son, una de las principales es las alteraciones, cuando hay alteraciones de color. Entonces, cambiar cualquier tipo de alteración o causas de cambios de color, como amelogénesis imperfecta, fluorosis, manchas por tetraciclina, ¿no? Por envejecimiento fisiológico, oscurecimiento por trauma, o por pigmentaciones extrínsecas o intrínsecas, o fallas ya en el clareamiento dental. Entonces, de alguna otra forma, con este tipo de carillas podríamos de alguna forma modificar o mejorar el color de los dientes. Hay que entender que tienen que ser cambios de color leves, ¿no? O máximo moderados, pero si ya son muy severos, la cantidad que tendríamos que desgastar en la superficie del diente para poder hacer una técnica de aposición de porcelana o resinas va a hacer que el desgaste sea demasiado y que lleguemos a dentina. Entonces tendríamos que ya cambiar el plan de tratamiento y no hacer una carilla como restauración, y inclinarnos a hacer más lo que es una corona probablemente, ¿no? Entonces, en alteraciones leves o moderadas de color podemos modificar formas, ¿no? Muchas veces el paciente pues ha perdido un diente, se ha mesializado, tiene agenesia de un diente, y podemos transformar dientes de lateral, darle forma de canino, o el lateral darle forma de central, o el canino darle forma de lateral, y todo eso lo podemos hacer también con carillas, ¿no? Podemos hacer cierre de diastemas, aumento de tamaño, cambiar un poco la anatomía, transformar dientes, lo que hablábamos, restauraciones de grandes proporciones, o sea, cambiar, y corrección de pequeñas posiciones o malposiciones, ¿no? O sea, ligeras rotaciones, o un diente está ligeramente palatinizado, entonces con una carilla conseguimos que entre a la forma de arco, vestibularizándola un poquito con carillas de resinas o carillas de porcelana. La textura, ¿no? Entonces podemos mejorar algunos problemas de textura como amelogénesis imperfecta, displasias, distrofias, problemas de atrición, erosión, abrasión. Entonces todas esas alteraciones que se nos pueden estar dando en la superficie del esmalte las podemos mejorar, siempre y cuando mejoremos las causas de estos problemas, sobre todo en los problemas de atrición, de abrasión, de erosión. Hay que eliminar primero todas las causas que están generando estos problemas, para yo poder pasar a hacer mi restauración con carillas. ¿Cuáles son las contraindicaciones que normalmente vemos para la carilla? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, son graves alteraciones morfoesqueléticas de los maxilares. Entonces hay que ver qué tipo de maloclusiones tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes con maloclusiones clase 3 que muerden vis a vis, es muy complicado o muy riesgoso que pongamos unas carillas de resina o de porcelana, pues es muy fácil que se despostillen o se fracturen. Entonces hay que cambiar. Es preferible a veces evaluar al paciente, evaluar mucho la oclusión y decir, mejor hacemos un tratamiento de ortodoncia primero y después hacemos la parte de estética y restauradora, ¿no? Entonces, con lo que hablábamos, o sea, giroversiones, a veces hay dientes que tenemos casi 90 grados de rotación o muy vestibularizados, es imposible poderlos alinear en un arco con una carilla, ya que al desgastar demasiado podemos llegar a dentina, o muchas veces tendremos que cambiar ejes de dientes y ya no nos permite hacer con estos tipos de restauraciones mínimamente invasivas o con poco desgaste, tratar de resolverlos, ¿no? Pacientes con parafunciones, bruxismo, parafunciones o graves alteraciones en el esmalte, ¿no? Ya cuando vemos amelogénesis o fluorosis muy graves o muy severas, no tenemos superficie de esmalte donde nos vamos a adherir, donde conseguir una buena adhesión con resinas o con los cementos resinosos, y entonces es imposible trabajar con carillas, y ahí sí debemos indicar hacer coronas de porcelana. Las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer carillas? ¿No? Que podemos conseguir alta estética, ¿no? Es un método conservador,
¿sí? Porque, pues, o sea, más que conservador, hoy día son métodos mínimamente invasivos, hacemos mínimos desgastes. Ahora en la actualidad hay hasta la posibilidad de hacer estas carillas lente de contacto, ¿no? Resistencia a la fracción y a la fractura, ¿sí? Siempre y cuando evaluemos mucho la parte de oclusión del paciente. Siempre digo que la oclusión es importantísimo evaluar. La resistencia al ataque de fluidos orales, alcohol, ácidos, es más resistente cuando trabajamos con porcelana, no cuando trabajamos con resinas, que pierde el brillo mucho más fácil cuando están sometidos a estos ácidos, ¿no? Teóricamente son biocompatibles. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre superficie de esmalte, no invadimos la parte de dentina. Cuando trabajamos con porcelana, la estabilidad cromática es mucho mayor. Excelente adaptación, ¿sí? Porque el desgaste mínimo hacemos. Vamos a ver ya las partes técnicas cómo trabajamos, ¿sí? Y pues todas estas características, pues cuando manejamos al esmalte, la adhesión al esmalte es donde mejores resultados vamos a conseguir. ¿Cuáles son las desventajas? Altos costos, ¿sí? Son más costosas. A veces hay que tener mucho cuidado porque para el técnico es mucho más complicado trabajar una carilla que hacer una corona, ¿sí? Entonces los costos van a aumentar un poquito. Ahora, uno dice, lo puedo hacer de resina y eso bajaría mis costos. No, porque hacer una carilla de resina en clínica nos toma mucho tiempo también. Entonces, la manipulación para hacer una carilla directa en boca también puede ser como material más barato, pero en tiempo clínico nos demanda de mucho tiempo clínico y entonces los costos no se pueden reducir mucho. Entonces, hay que ver cuáles son las diferencias y las necesidades de hacer una carilla de resina o hacer una carilla de porcelana, ¿sí? Las carillas de porcelana, por ejemplo, no pueden ser reparadas, a diferencia de una resina. Una resina sí podríamos repararla, ¿no? Difícil remoción. Entonces, si falla algo, si al paciente no le gusta el color, esto no queda otra que volverlas a desgastar o destruirlas y volver a tomar una impresión y hacer una nueva. Entonces es difícil corregir. Entonces esos son los costos que hay que asumir, porque a diferencia de hacer una corona, uno puede modificar al técnico antes de cementarla, decir, ya, ok, cámbiame la porcelana y vuélvelo a hacerla. Entonces podemos corregir color durante el procedimiento. Pero en carillas es muy diferente. Es tan delgado el grosor de porcelana que ponemos que si nos equivocamos de color, lo que hay que hacer, el técnico tendría que volver a hacer una carilla nueva, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener? Siempre que debemos evaluar la parte de preparaciones, cuánto voy a desgastar, cómo voy a trabajar un diente, debemos de empezar por el famoso encerado de diagnóstico, que en la actualidad nosotros decimos que es el encerado de planificación. Luego de hacer un diagnóstico, hacemos un encerado de cómo queremos darle forma a los dientes y vamos a hacer encerado de planificación. Entonces, yo creo que ya el término de encerado diagnóstico se está cambiando por un término de encerado de planificación. El análisis de la oclusión termina siendo fundamental, ¿sí? Sobre eso vamos a ver, porque si no evaluamos muy bien la oclusión, es muy factible que muchas de nuestras carillas se desprendan, se fracturen, y entonces uno dice, wow, es problema no hago carillas, digo, porque se rompen o se fracturan. No, las carillas no se fracturan por sí solas, se fracturan cuando hay un trauma de oclusión o el paciente pues tiene hábitos alimenticios que van a de alguna forma alterar o destruir o fracturar nuestras carillas. Entonces la parte de oclusión es fundamental que ustedes siempre tienen que evaluar, ¿no? Entonces, igual, evaluación de las estructuras del diente, sobre todo la parte de esmalte, qué tipo de esmalte tenemos, si hay alteraciones en la estructura del esmalte, ¿no? Y sobre todo eso decidimos sobre qué material, si voy a trabajar con resinas, con cerómeros o con porcelana, para decidir cuánto voy a desgastar y cómo voy a desgastar y hacer mi preparación dentaria, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, la oclusión, evaluar la oclusión es importantísimo para poder ver por qué se desgastan los dientes o no. Ustedes vean, miren, este paciente tiene esta mordida. Uno evalúa esta mordida del paciente y dice, mira, hay una relación canina clase 1, relación molar clase 1, ¿no? Buen overbite, buen overjet, al lado izquierdo también, relaciones canina clase 1. Pero cuando yo lo llevo a relación céntrica, ¿sí? Ustedes lo ven en relación céntrica, miren
cómo hay contactos prematuros y no hay contactos en los dientes en molares y premolares. Está chocando la tercera molar, está en contactos prematuros y se van gastando. Y entonces miren, cuando yo pienso que hay una buena oclusión, los caninos están desgastados. Digo, entonces, algún problema hay porque se me están desgastando los caninos. Algún trauma de oclusión está sucediendo. Entonces, imagínense, si yo le quisiera hacer una carilla a este canino y no corrijo el trauma de oclusión que está teniendo, por más que yo vea los dientes muy alineaditos y aparentemente en buena oclusión, si yo hago una carilla, esta carilla va a volar y se va a fracturar por algún trauma, algún problema en la oclusión. Entonces siempre hay que hablar mucho lo que es la oclusión, ¿no? Y siempre después yo de hacer cualquier tratamiento, siempre protejo a mis pacientes con una férula oclusal, ¿sí? Además yo digo, esta es parte de mi garantía. Yo le digo al paciente, debe usar una férula oclusal después que yo hago cualquier tipo de tratamiento rehabilitador, sea carillas de resina, carilla de porcelana, debo de proteger, porque no sé si el paciente pueda tener algún tipo de parafunción y cuando duerme el paciente apriete o rechine los dientes y de alguna u otra forma me va a fracturar, ¿sí? Entonces es importantísimo esto, el uso de férulas oclusales, porque muchas veces los traumas de oclusión o todos estos problemas, el paciente, ¿qué va haciendo? Todos estos desgastes van haciendo que de alguna u otra forma se vaya como que desprendiendo la carilla o fisurando las carillas con estos traumas de oclusión. Y el paciente, ¿qué nos dice? Doctor, comiendo un pan blandito o una galletita, un pan mojadito en café o en leche, se me rompió la carilla de porcelana, y le echa la culpa al pan, que es lo que le rompe, ¿no? Y lo que ha fracturado es el proceso o el trauma de oclusión, ha estado de alguna u otra forma fatigando la resistencia a la adhesión o fatigando la estructura de la carilla y pues va a poner. Entonces el uso de estas placas de alguna u otra forma nos va a garantizar que nuestras restauraciones duren en el tiempo, ¿sí? Entonces es importantísimo usar estas férulas de relajamiento o férulas oclusales o férulas protectoras para evitar que nuestras restauraciones fracasen, ¿sí? O darle una protección para que duren en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos las preparaciones biomecánicas? ¿Sí? Hay varias técnicas, pero por ejemplo vamos a ver una en la cual primero delimitamos todo lo que es el contorno mesial, proximal y la parte cervical, hasta donde vamos a trabajar. Luego de eso podemos, con estas fresas que ya vienen calibradas, ¿no? De 0.5 y que nos dan un tope, el vástago nos comienza a dar un tope, podemos delimitar la cantidad de gaste que podemos hacer de la estructura del diente, ¿sí? De ahí, con una fresa troncocónica de punta redondeada, vamos homogenizando este desgaste en los planos, siempre respetando los planos, el plano cervical, el plano medio y el plano incisal, siempre para poder darle el espesor suficiente de desgaste en vestibular que vamos a necesitar. Y en el acabado, en el borde incisal, tenemos tres alternativas. Si yo no necesito cambiar el largo de los dientes, yo podría solo hacer un desgaste por vestibular y no tocar el borde incisal. En los casos que yo necesite alargar dientes, probablemente haga un desgaste del borde incisal en un ángulo más o menos de 40 grados aproximadamente, 45 grados. Y en casos de que yo necesite tener una mejor soporte, una mejor retención, o tengo que corregir un poquito la parte de oclusión, tendría que hacer un desgaste por palatino o un soporte palatino. Y entonces vamos a ver, en los casos que necesitemos gastar, hacemos un desgaste del borde incisal cuando necesitemos de alguna otra forma alargar el diente, el tamaño de los dientes, ¿sí? El desgaste por palatino para dar un soporte posterior y darle mayor retención, y siempre tenemos que hacer una comunicación de la parte vestibular con la cara palatina por medio de un hombro por proximal, ¿no? Que nos va a permitir de alguna otra forma dar mayor retención y estabilidad a la carilla. ¿No? Y lo otro importante es cómo trabajamos en la parte proximal, ¿sí? Y entonces en la parte proximal evaluamos acá la parte que es el contacto proximal, ¿sí? La zona o la región de contacto proximal, y lo que está debajo del contacto proximal hacia cervical, que por lo general está la papila apoyándose, esa área le llamamos el área del subcontacto proximal.
Es un área muy importante a la hora de preparar, porque a veces tenemos que decidir si invadimos o no invadimos esa zona del área de su contacto por una cuestión estética, ¿no? Entonces, en los límites proximal no debemos de invadir, tratar de no invadir el contacto, no tocar los contactos proximales, ¿sí? En dientes oscurecidos sí debemos de tocar hasta 0.5 o la mitad del área de contacto, ¿no? Y el área del subcontacto proximal debe extenderse un poco más para evitar que el diente se vea el límite entre la restauración y el diente cuando evaluamos por mesial o vemos al diente de mesial o proximal. Y esto lo vemos acá en esta gráfica. Si yo no entro por el área del subcontacto, no profundizo un poquito el desgaste en esta zona, cuando yo hago una restauración, yo voy a ver milímetro entre mi diente y mi restauración, sea porcelana o sea resina. Entonces voy a ver esta unión y pues estéticamente no se va a ver. Entonces debería de invadir ligeramente el área del subcontacto para que yo pueda, a la hora de hacer mi restauración, sea de resina, en este caso que es una carilla de resina, yo no vea la unión y mi resina se pierda en esa zona y no se vea el límite entre el diente y la restauración. Entonces es una de las cosas importantes que deberíamos de manejar. Y otras cosas importantes que debemos saber es el contacto que deberían de tener nuestras restauraciones. Y es lo que hablábamos de la oclusión, y por eso que a veces decidimos o no decidimos hacer preparaciones por palatina. Y es que yo debo de buscar en lo posible siempre que mis contactos sean diente con diente, ¿sí? Que el contacto del diente antagonista se dé en el diente natural. Y si no lo consigo, voy a tener que buscar que el contacto se dé con la restauración. Lo que nunca puedo conseguir es que mi contacto se dé en el límite de mi preparación con mi restauración. Porque ahí sí lo que voy a hacer es una fatiga de ese punto de contacto o de esa zona de unión entre el diente y la restauración, y voy a generar algún tipo de microfracturas o microfiltraciones o fracturas en esa zona que va a hacer que fracasen mis restauraciones, sea de resina o sea de porcelana. Entonces es importantísimo esto de evaluar dónde está el contacto. Una de las cosas que nunca hacemos los odontólogos es, antes de hacer una preparación, hacer que el paciente agarre un papel articular, nosotros agarramos un papel articular y que mastique o que muerda o que nos marque la oclusión con un papel articular, a ver dónde están los contactos oclusales o contactos intermaxilares, para poder definir hasta dónde haríamos nuestras preparaciones biomecánicas para la restauración. Ahora, estos son patrones que casi idealmente se manejan, ¿no? Que son en cervical gastar de 0.5 a 0.8 milímetros, en la zona media de 0.7 a 1 milímetro, y en la altura del desgaste incisal de 1 a 2 milímetros, y en proximal hasta 3 milímetros, en palatino hasta 3 milímetros. Entonces, son las características ideales que nos dice la literatura que deberíamos gastar, pero que hay que ver si es que es necesario o no hacerlo en boca del paciente. Otra forma de cómo podemos hacer una preparación sobre un diente, hacer matrices de silicona e ir desgastando. Cortamos a la mitad del diente la matriz de silicona y comenzamos a desgastar, ¿no? Hacer la profundización y evaluamos. Luego de hacer el desgaste, evaluamos con la matriz y con una zona periodontal podemos calibrar y decir, así, ya tenemos el 0.5 acá, el 0.7 aquí, y vamos evaluando la cantidad de desgaste que necesitamos. Es una forma con esta matriz de silicona que nos permite evaluar el desgaste que estamos haciendo en las restauraciones. Igual, así como hacemos cortes verticales, podemos hacer cortes horizontales con otra matriz de silicona, ¿no? Entonces hacemos otra matriz de silicona, hacemos cortes horizontales y comenzamos a evaluar también horizontalmente cuánto estamos desgastando de la superficie del diente para poder dar y calibrar la cantidad de desgaste que estamos haciendo. Entonces es la forma como evaluamos la cantidad de desgaste. Igual, y esta misma técnica, se los digo, o sea, lo hago igual para coronas. Si yo voy a traer una corona y me dicen, y el técnico o yo sé que el técnico tiene que tener un espesor, por ejemplo, para coronas de 1,5 milímetros a 2 milímetros de desgaste en vestibular, yo lo calibro con esta matriz de silicona y sé cuánto desgasta. Entonces, cuando el técnico me dice, no, doctor, no tengo espacio para trabajar. No, porque yo le dije, no, estás en el espacio suficiente, tienes el 1,5 milímetros o 2 milímetros que necesitas tú para trabajar la porcelana.
Entonces ya no me mandan a repetir muchas impresiones porque yo voy calibrando la cantidad de desgaste que necesito hacer con estas matrices de siliconas que voy generando. Entonces, una vez que hacemos eso, bueno, ¿cómo es la adhesión? ¿Cómo manejamos la adhesión de una carilla de porcelana, por ejemplo? ¿Sí? Entonces yo tengo que ver cómo trabajo sobre la estructura del diente y cómo trabajo sobre mi carilla. Por lo general yo trabajo carillas, ¿no?, de porcelana, se trabaja con disilicato de litio o con cerámica o feldespáticas, ¿no? Y entonces, ¿qué le debemos hacer a la carilla? Debemos de grabarlas con ácido fluorhídrico, dependiendo del tipo del ácido fluorhídrico, aproximadamente 1 minuto a 2 minutos, ¿sí? Algunas literaturas nos dicen hasta 3 minutos, pero en promedio es 1 a 2 minutos de grabado de ácido fluorhídrico. Sobre eso lavamos bien, ¿sí? Debemos de lavar bien porque hay restos de la porcelana que se van, ustedes ven que cómo se va dando micro retenciones en la porcelana con el ácido fluorhídrico. Debemos de lavar bien para eliminar todas las impurezas que pueda tener el ácido, la porcelana por el ácido fluorhídrico. Lavamos bien, aplicamos el silano, aproximadamente lo dejamos por 2 minutos a 3 minutos, luego aplicamos un adhesivo, ¿sí? Y dejamos ahí el diente, la carilla de porcelana. De ahí nos vamos al diente, y en el diente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlo con restauración. Vamos a aplicar un ácido fosfórico por 15 a 20 segundos aproximadamente, que es lo que debemos de trabajar cuando es en esmalte. Luego aplicamos el sistema de adhesivo, que es preferible usar los adhesivos de cuarta generación de 3 pasos, ¿sí? Pero si no, podemos usar un adhesivo de quinta generación, no hay problema. Y luego usamos una resina fluida o un cemento resinoso fotopolimerizable, ¿sí?, para cementación de carillas. Y eso, colocamos a la carilla y todo eso lo llevamos en un solo incremento sin polimerizar. Hasta ahorita no hemos polimerizado nada, y sobre eso lo llevamos a la estructura del diente y lo afrontamos y lo afrontamos al diente y cementamos. Una vez que hemos aproximado la carilla al diente, ahí recién polimerizamos. Si ustedes aplican los adhesivos antes y polimerizan, entonces le va a quedar una capa ligeramente gruesa que va a generar que después su carilla no asiente bien. Entonces es importante que ustedes de alguna u otra forma deben de no polimerizar el sistema adhesivo antes de cementar. Entonces hacemos todo el proceso y de un solo, con todos los procesos que hemos hecho, de un solo momento insertamos la carilla en su posición, la asentamos bien y en ese momento polimerizamos, ¿no? Entonces hay las indicaciones postoperatorias al paciente, ¿no? Evitar en las primeras, dentro de las primeras 24 horas hacer cambios bruscos de temperatura, ¿sí?, ¿no? De no estar cambiando de tomar cosas muy frías a muy calientes, hacer cambios bruscos de temperatura, evitar bebidas alcohólicas tipo vino tinto dentro de las 72 primeras horas. ¿Por qué? Porque todavía hay un proceso de polimerización del cemento resinoso que hay que evitar para que no haya cambios de color, ¿sí? Y pues al paciente debemos de hacerle siempre controles a las 2 y 4 semanas, ¿no?, de cómo va su carilla, que no haya ningún problema, y como les decía, la instalación de una férula oclusal, ¿no?, para proteger nuestras restauraciones. Luego hay que hacer, si ustedes hacen de restauraciones, hay que hacer algún tipo de pulido con pastas diamantadas, ¿no? Esto es después de controles periódicos, ¿sí? Sobre todo cuando las hacemos de resina, ¿no? Cuando hacemos de porcelana, pues esto dura, no es muy necesario, pero cuando hacemos carillas de resina sí es necesario hacer controles de pulido, ¿sí?, para mejorar el color o recuperar el color y el brillo de las restauraciones con resinas. Confeccionar la férula protectora, lo que vamos a hacer, seguir con los controles, que el paciente que esté usando los controles, ¿no?, para y seguir evaluando si sigue con algún hábito o no que pueda estar alterando nuestras restauraciones, ¿no? Lo otro importante es la toma de impresión. ¿Cómo hacemos la toma de impresión? Pues hay que tener cuidado cuando hacemos la toma de impresión. Por lo general hacemos la técnica de impresión en un solo paso, ¿sí? Entonces muchas veces cuando trabajamos con carillas o hacemos carillas, es importante que trabajemos con una asistenta dental o con alguien que nos ayude para poder hacer la técnica de impresión en un solo paso, ¿no? Muchas veces pongo un hilo
Otras veces veo, dependiendo de la calidad de tipo de encía que tengo, trabajo con doble hilo, ¿sí? Pongo doble hilo. A la hora que voy retirando el segundo hilo, voy insertando la silicona, ¿sí? En ese espacio que me va generando. Relleno toda la cara vestibular con silicona fluida y pues mi asistente ya me está preparando la silicona pesada y con eso en un solo incremento llevo y tomo la impresión. Luego que retiro la cubeta, veo que se me está generando una buena delimitación de mi sellado, de mi preparación de la carilla. Este bisel que se forma en la silicona o esta pestañita que se forma en la silicona me está diciendo que en ese espacio que separé mi hilo retractor se metió la silicona y entonces mi delimitación de mi carilla va a ser buena en el modelo de estudio para que el técnico pueda trabajar. Muy importante es hacer provisionales, y siempre digo, las provisionales tienen que ser casi como las carillas o como quiero yo que queden las carillas de mi paciente. Entonces es importante que yo pues haga las preparaciones, haga un encerado diagnóstico y pueda hacer una matriz de mi encerado de diagnóstico. Acá le puedo poner, yo en la actualidad uso pues los bisacril, ¿no? Estas tipos de materiales provisionales, a diferencia de los acrílicos que no calientan. Entonces, como yo trabajo sobre piezas vitales, si yo le pusiera acrílico o Duralight, cuando yo lleve esta boca y caliente, voy a tener el problema de que va a polimerizar, va a calentar y puedo generar algún tipo de sensibilidad en el diente, ¿no? Además que puede contraer y sea muy difícil de retirarlos. Entonces, si uso estos tipos de bisacril, entonces yo podría retirar, pues acondicionar, delimitar bien, pulir bien mi provisional de carillas y pues luego solo las pulo bien y pongo un puntito de ácido, de ahí le pongo una capita de adhesivo y coloco mis provisionales y las polimerizo. Con un poquito de resina fluida las podría polimerizar y quedaría bien, ¿no? Entonces esas son es importante que hagan carillas, pero podemos hacer la otra alternativa que hablábamos, eso es cuando hacemos carillas indirectas, y lo otro es hacer carillas directas de resinas, ¿no? Cuando las hacemos directas de resina, entonces son restauraciones, ¿no? Que por lo general lo hacemos en dientes anteriores, y la ventaja es que muchas veces no hacemos desgastes, solo corregimos alguna forma del diente o hacemos pequeños desgastes solo en esmalte y tratar en lo posible, como hablábamos, de no desgastar y no llegar a dentina, porque si no, pues nuestras restauraciones van a ser, la fuerza de adhesión a dentina es mucho menor. Vamos a ver algunos casos clínicos para que puedan ver cómo trabajamos. Miren, por ejemplo, pacientes con algún tipo de hipoplasias o alteraciones de color en el diente, como con una carilla directa de resina la podemos mejorar. Entonces, yo retiro y manejo, bueno, siempre cuando trabajo con resina, me gusta trabajar con aislamiento absoluto. Entonces, muchas veces, pero pues en anteriores a veces puedo trabajar con aislamiento relativo. Eliminamos toda la parte de este tejido alterado en color. Miren, puedo eliminar todo este tejido del esmalte y dentina que está alterándose el color. Voy colocando con resinas dentina, diferentes opacidades de dentinas, cuerpos, esmalte. Voy trabajando con eso, dando forma a los mamelones, ¿sí? Miren, vamos dando efectos de la manera de esta translucidez que yo veo, voy tratando de copiar mi diente adyacente, ¿no? La forma, el color. Voy dando una capa de cuerpo, dándole forma, dándole texturizaciones que ya necesito. Y una de las cosas importantes, perdón, déjame recuperar un ratito que se avanzó mucho la presentación, se me fue ahorita. Acá está, ahí lo recuperamos, perfecto. Ahora sí, entonces voy dándole, perdón, déjame retroceder unita. Y acá, voy dándole la texturización con la resina, con pinceles y todo. Y en algún momento, ya cuando estoy dando las últimas capas, antes de poner mi última capa de esto, le pongo un tinte. Me gusta trabajar mucho con tintes para recuperar o copiar la anatomía. Por ejemplo, miren, este dientecito tiene esta ligera mancha blanca aquí, o esta imperfección acá en el esmalte, y yo con un tinte blanco le voy a tratar de copiar. ¿Para qué? Para que mi
una de las cosas importantes cuando hablamos de estética es que yo busque simetría. Y una de las cosas que acá voy a buscar es con este tinte, dando estas caracterizaciones, es el uso de este tinte para esta simetría que tiene el dientecito. Entonces miren ahí, y sobre este tinte yo le pongo una capa de esmalte y luego hacemos toda la técnica de acabado y pulido. Y es así como después del acabado y pulido, el diente que nos empezó de esta forma, con esta lesión en esmalte y dentina, esta alteración, cuando la terminamos, miren cómo la tratamos de dar lo más parecido al diente, pero con esta caracterización que tiene esta mancha blanca que nos permite pues hacer un efecto más simétrico a la restauración. Entonces vamos a ver otro caso clínico. Por ejemplo, miren, restauraciones muy grandes, ¿sí? Imagínense, hacer una carilla en esta restauración muy grande de porcelana sería difícil por la cantidad de resina que tiene. Entonces miren, ¿cómo hago una carilla de porcelana aquí? Es imposible. Si yo quisiera trabajar con porcelana es muy probable que tendría que trabajar y hacer una corona. Entonces, estas son indicaciones para hacer carillas una de las indicaciones para hacer carillas de resinas, ¿no? Cuando hay destrucciones amplias de esmalte y dentina que me permiten poder de alguna forma, después de haber hecho un encerado, hacer una matriz, aplico mi capa de esmalte en la matriz para devolver la anatomía de lo que es la cara palatina, ¿sí? Siempre acostúmbrense a usar estas matrices que la pueden copiar de sus dientes naturales o copiadas de un encerado de planificación, porque muchas veces cometemos el error para hacer una cara palatina de poner una cinta celuloide y poner nuestro dedo pulgar por la cara palatina, ¿sí? Y entonces yo siempre le digo a mis alumnos, a ver, acuérdense en qué parte de las clases de anatomía dental nos dijeron que la cara palatina tenía forma de huella digital o dedo pulgar, ¿no? Entonces, y ahí alteramos la parte funcional, porque la cara palatina siempre nos preocupamos de la parte vestibular, pero no de la cara palatina, en la cual debemos darle anatomía, ¿no? Para poder esa parte anatómica de los rebordes marginales que pueda tener el cíngulo, todo eso tiene que ver mucho en la función. Entonces, cuando yo hago estas carillas, necesito recuperar también la parte funcional. Por eso que mantenemos y copiamos estas matrices siliconas, ¿no? Que es, si ustedes hacen un encerado diagnóstico, es como tomarle una impresión. Le toman una impresión con la matriz, con una silicona pesada, toman una impresión y hacen un corte, ¿sí? De esta forma, cortan transversalmente a nivel de las piezas que no van a tocar y hacen un corte a nivel del borde incisal, ¿no? Entonces, al cortar este borde incisal y sacan todo el bloque vestibular de silicona, lo eliminan y entonces le queda del borde incisal hacia la cara palatina. Si lo vemos acá en la lámina anterior, ahí está. Entonces se ha tomado una impresión de todo el diente y se ha hecho un corte de la cara vestibular del diente con bisturí, lo cortamos y dejamos solo la cara palatina en la silicona y esto, pues, aplicamos la resina y esto lo llevamos a la boca del paciente y vamos polimerizando. Entonces miren, y siempre pues este ángulo que se forma entre el diente lo voy sellando con una resina fluida, ¿sí? Ese ángulo para darle mayor resistencia, solo una capita muy delgadita de resina fluida en ese ángulo que se forma entre el diente y esa capa de esmalte que le pusimos. Hago al otro diente también, siempre me gusta trabajarlos a la par para poder jugar con el color y darle los mismos grosores y los mismos incrementos, ¿sí? Y vamos dándole las aplicaciones. Voy haciendo el incremento de dentina, dando la forma de los mamelones, ¿sí? Voy viendo de perfil cuánto es el grosor de incremento, siempre voy viendo, siempre cada una restauración, no solo puedo ver frontalmente, tengo que ver desde mesial, desde distal, para ir viendo cuántos son mis incrementos que voy haciendo y que mi diente no me quede sobrecontorneado, ¿no? Entonces siempre tengo que evaluar por ambos lados. Voy colocando translúcidos entre los mamelones o en los bordes incisales, ¿sí? Puedo usar tintes, si yo quiero dar un poquito de un color más saturado a nivel cervical como tiene este paciente,
con un ocre lo voy aplicándole para copiar estas zonas, pero de ahí con un pincel los tengo que ir difuminando o perdiendo, no es que va a quedarme así tan marcado, lo tengo que ir perdiendo con un pincel, entonces para que quede una insinuación muy suave del tinte. Y entonces estas son restauraciones con resinas de alta estética, ¿sí? Puedo poner un tinte azul también sobre la superficie de los bordes incisales para darle un efecto más de translucidez en los bordes incisales, pero muy ligero con tinte azul. Miren cómo se da un efecto más de fluorescencia, también me puede dar un efecto más de fluorescencia ese tinte azul. Es para copiar o disimular eso, ¿no? Y sobre eso vamos aplicando una capa de esmalte final. ¿Sí? Vamos aplicando la capa de esmalte final, que aquí vamos a ver si es que el diente nos está quedando muy oscuro, muy claro, vamos cambiando los diferentes tipos de esmaltes. Hay esmaltes, diferentes marcas comerciales, que a veces nos dicen que hay los efectos de valor alto, que nos permiten una restauración que nos está haciendo oscura, que se vea un poquito más clara, ¿no? Entonces es importante tener kits completos de resinas con amplia gama de color, para poder hacer este tipo de restauraciones de alta estética, ¿no? Y luego del pulido, pues mejoramos y damos un acabado bastante aceptable y una naturalidad, o tratar la mayor naturalidad posible a estas restauraciones, ¿no? Luego ya habría que cambiar también, pues, a este paciente los laterales. Vamos a ver otro caso clínico, ¿sí? Miren, pacientes que vienen con desgastes, miren, severos, ¿no? Traumas de oclusión, todos estos desgastes. Hacer carillas de porcelana, es un paciente que no le hemos recomendado carillas de porcelana porque las puede fracturar muy fácilmente con esta cantidad de desgastes. Le recomendamos hacerse carillas de resina para cualquier fractura que pueda tener, la podamos reparar. El paciente quiso hacerse clareamiento dental, le hicimos primero el clareamiento, ¿sí? Luego así está, miren cómo está el desgaste por el apretamiento, bruxismo de los dientes, ¿sí? Y luego, pues de hacer la misma técnica que vimos anteriormente, este paciente le restauramos con carillas de resinas, ¿sí? Para evaluar cómo va y cómo va funcionando estas carillas de resina. Y siempre, como les digo, pues las protegemos al paciente con una férula oclusal. Esta es mi protección para que el paciente no rompa. El día que no la use, se va a despostillar o se puede ir despegando, desprendiendo, y en cualquier momento se termina de salir. Entonces es importante estos controles que debemos de hacer, ¿sí? Entonces miren cómo los cambios pueden hacer con carillas de resinas, puede quedar bastante bien. Vamos a ver ahora con carillas indirectas, carillas de porcelana, ¿sí? Para ir viendo casos también de carillas. Entonces, esto es una de las cosas que a mí me gusta hacer. Antes de yo hacer mi preparación, yo, pues desde el encerado de diagnóstico hago esto de hacer provisionales, puedo hacer, o a esto también a veces le llamamos un mock-up. Antes de hacer el tallado, para yo determinar la cantidad de grosor que voy gastando, hago un mock-up, ¿sí? Que lo puedo hacer con este bisacril que les digo, y ustedes lo ponen, y sobre esto comienzan a desgastar, y comienzan a dar los desgastes. Sobre todo es importante cuando tienen algunas ligeras rotaciones de dientes, o el diente está ligeramente palatinizado o rotado. ¿Por qué? Porque imagínense que esta zona estuviera más hacia vestibular y esta zona estuviera más hacia palatina. Si yo le gasto el 0.5 todo parejo, esto va a estar demasiado profundo. Y entonces, a veces cuando están ligeramente rotados, yo hago estos tipos de mock-up. Cuando yo regaste 0.5, probablemente en mesial desgaste 0.8, y probablemente en distal, que está más palatino, no se desgastaría. Y entonces soy mucho más conservador, porque solo hago el desgaste de lo que yo quiero llegar a terminar a obtener en una carilla, ¿sí? Entonces estos materiales, estos bisacriles son materiales que sirven para ser provisionales, ¿sí? Que una de las ventajas es que no calientan, ¿sí? A la hora de ustedes lo ponen, no calientan, y pues van a tener una mejor copia de su extracción sin alterar o dar sensibilidad a los dientes. ¿Sí? Eso, una de las marcas comerciales que ustedes consiguen ese material es el Luxatem, ¿sí? El Luxatem es uno de los materiales que lo pueden conseguir,
¿sí? Que es el que más conseguimos ahorita en el mercado de estos materiales para hacer provisionales, pero que nos sirven también para hacer estos tipos de mockup. Entonces, de una vez, con eso ustedes pueden determinar la cantidad de desgaste que van a hacer, ¿sí? O con las matrices de silicona, que era la otra alternativa que les expliqué, ¿no? Van haciendo desgaste, y es un caso que, por ejemplo, hemos hecho carillas y coronas, ¿sí? Hemos hecho una combinación de carillas y coronas de porcelana, ¿no? La técnica de impresión igual, con hilo retractor, vamos inyectando la silicona. Siempre uso silicona de adición, necesito que sea la impresión lo más exacto posible. Y rellenamos toda la cara vestibular y llevamos la silicona pesada a la boca del paciente, retiramos la impresión y verificamos nuestra impresión, y con eso la mandamos al técnico. Y luego, pues, estas coronas y estas carillas las podemos cementar, ¿no? Como ya vimos la técnica de cementación que hemos aplicado. Vamos a ver otro casito más. ¿Sí? Igual, miren, para hacer cierre de diastemas, ¿sí? Podemos hacerlas con carillas. Hago mi encerado, miren, a veces puedo hacer encerados con resina directamente en boca, hago un mock-up en boca con resina, ¿sí? Hago para hacer el cierre del diastema, y con esto comienzo a desgastar y hago la preparación. Y cuando sí cierre de diastema, tengo que entrar hasta proximal, si tengo que llegar bastante proximal. Sobre eso tomo las impresiones, miren el tallado. Hemos hecho un recubrimiento por palatino también para darle mayor resistencia y poder alargar un poco el tamaño de los dientes. Y pues ahí están las carillas ya cementadas, ¿no? Entonces miren cómo con carillas de porcelana también nos quedan bastante bonitas las carillas. Vamos a ver otro caso igual de cierre de diastemas, miren, con desgastes, pero siempre protegemos a estos pacientes con férulas oclusales al final, ¿no? Hacemos la preparación. Está igual. Y están las carillas, ¿no? Ya miren, las carillas ya grabadas, ¿no? Con ácido fluorhídrico. Luego se hace todo el proceso de adhesión y pues las cementamos, y es así como nos quedan nuestras carillas de porcelana, ¿sí? Siempre que decía el técnico que le dé texturización, que le dé todas estas características para que se vean bastante naturales los dientes, ¿no? Bueno, doctores, yo creo que pues, estamos dentro del tiempo aproximado que siempre dictamos, de más o menos aproximadamente 45 minutos a 50 minutos, para poder pasar un poquito a una ronda de preguntas. Igual aquí les estoy dejando mi correo electrónico, Gustavo Watanabe O, no se olviden de la O, @hotmail.com, y con todo gusto, pues cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta, pues se pueden comunicar por medio de este correo, ¿no? Conmigo. Pues no sé si tenemos algunas preguntas. A ver, voy a tratar de leer si es que tenemos alguna de las preguntas que nos han indicado. ¿Dónde está el comentario? A ver. Tengo preguntas. No sé, entonces, a ver, si me pueden ir escribiendo preguntas y las voy viendo ahorita para poder ir resolviendo unos tiempos. ¿Cómo puedes, una pregunta que me hace el doctor, pues hacer texturizaciones con carillas de, pues, voy a poner una imagen de todas maneras aquí para poderlo más o menos explicar, ¿sí? Esta es una carilla porcelana, pero miren, ustedes ven que tienen texturizaciones que pueden ser verticales o la pueden hacer horizontales, y yo lo que uso es fresas multilaminadas, ¿sí? Fresas multilaminadas en las cuales si las quiero hacer horizontales, con fresas multilaminadas, con una puntita muy delgadita, muy suavecito, las voy pasando de esta forma y voy haciendo texturizaciones. Y si quiero hacer verticales, como está aquí, las voy pasando. Y esto hace el técnico también. El técnico hace esto antes de aplicarle el glaze a las carillas, y van mejorando todo este
estas carillas, ¿no? Y esa es la forma como hacemos texturizaciones. Y luego eso pasamos un cauchito de pulido para poder mejorar el acabado, ¿no? Y no tener darle el brillo final después de hacer estas texturizaciones. No sé. Se colgó, dicen que no hay audio. No sé. ¿Mejor el audio? No. Preguntas. A ver, vamos a ver si hay preguntas. ¿Sí? Hay problemas de audio, me dicen. ¿Tú escuchas? Sí. ¿Se cortó? ¿Qué hacemos? ¿Otra vez? A ver, otra vez. Ahora sí, ¿me escuchan? No sé, mándenme una idea. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ok. Entonces ya, vamos a repetir. La parte de hacer de estas texturizaciones, como yo uso fresas multilaminadas. Consíganse una fresa multilaminada para hacer pulidos, acabado de pulido. Son de 30 hojas aproximadamente. Y entonces comiencen a hacer desgastes de esta forma. Si ustedes quieren hacer estas regularidades verticales, por ejemplo, como tienen esta porcelana, el técnico igual las hace antes de glasearlos. Les pasa muy suavecito, sin apoyarse mínimamente. El apoyo es muy ligero, de forma vertical. O si quieren hacer los tipos periquimatíes, esas imperfecciones o esa texturización horizontal, las pueden hacer en forma horizontal, ¿no? En forma de medias lunas, y ustedes van de alguna otra forma haciendo aplicación, y sobre eso en resinas le pasan un disco de pulido de grano extra fino o un caucho de pulido de grano fino para hacer eso, ¿no? Igual le pregunta, ese acrílico, bueno, es un acrílico, para ese material, para hacer provisionales, ese bisacril, pues una de las marcas comerciales, como le decía, era el Luxatem de DMG, que es el que más conseguimos acá en el Perú. Pues no sé, en otra ahí también Ivoclar tiene otras, y 3M también tiene su esto, pero pues a veces no sé si en sus mercados en otros países lo puedan conseguir, ¿no? Pero el que conseguimos en el Perú es el Luxatem, el que más conseguimos, que es de DMG. Otra pregunta me hace si prefiero hacer una terminación supragingival. Sí, miren, por ejemplo, en estos casos mi terminación es supragingival. Trato en lo posible hacerlo supragingival o justagingival, ¿sí? A nivel gingival. Trato en lo posible de no entrar dentro de la encía o dentro del espacio biológico, porque de alguna otra forma podría generar alguna inflamación de la atención. Y si el técnico me trabaja bien la parte de manipulación de color, a veces es muy factible que no se note esa unión entre el diente y la extracción a nivel gingival. La pregunta es si se polimeriza la resina cuando hacen la primera incremento, cuando hacemos de resinas directas, esa capa que ponen en la silicona. No, ustedes aplican la resina sobre la silicona y llevan toda la resina sin polimerizar al diente, y de una vez que ya está colocado en el diente y presionan por palatina ustedes, ahí recién polimerizan, ¿sí? Para que ese incremento de la resina de la cara palatina se adhiera al diente, ¿no? ¿Pueden hacer impresión con cubeta de plástico? Pues yo trato de usar las cubetas tipo Rimlow, eso, o las cubetas de plástico, pero hay unas cubetas, no las cubetas de plástico esas blanditas, ¿no? Muy débiles, que acá en el Perú pues nos cuestan pues menos de $1, y yo digo, esas cubetas no sirven. Hay cubetas de plásticos muy rígidas, tipo las que venden Coltene o las que venden Sherman, ¿sí? Que son de plásticos rígidos, muy duros,
que no son flexibles. Entonces esas cubetas plásticas rígidas sí las podrían usar. Pero si son plásticas, si ustedes ven que son muy flexibles estas cubetas plásticas, no las usen porque de alguna otra forma se distorsiona la impresión, ¿sí? Entonces es la única forma que ustedes pueden usar las cubetas de plástico, sean estas cubetas muy rígidas. En lo posible usen las cubetas tipo Rimlock, ¿sí? Metálicas. Las pueden usar cribadas o no cribadas, eso es dependiendo del gusto de cada operador, pero en lo posible usen cubetas muy rígidas. Mientras más rígida sea la cubeta, su impresión es mucho más estable. Obviamente su modelo va a salir mucho mejor, ¿no? Mucho más nítido. Bueno, doctores, yo creo que más o menos cumpliendo la hora estimada, igual, pues como les digo, quiero volverles a agradecer una vez más pues su tiempo, su dedicación por conectarse y poder pues atender esta posición. Igual, si hay algunas dudas adicionales, tienen aquí mi correo, con todo el gusto del mundo me escriben y con todo el gusto pues estoy para servirlos y para poderlos apoyar en cualquier esto, ¿no? Entonces, una vez más, muchísimas gracias y espero pronto volverlos a ver.